Ministro Francisco de Vargas, muchas gracias por Muy buenas noches, Jorge, Enrique, Carlos, a los panelistas, al general Licera, el presidente de la Asociación Rural, Mayor Servil. Realmente es un placer estar una vez más aquí. Y ojalá que podamos evacuar dudas, responder. Gracias, Francisco. Preguntas. Yo sé que vos estás en un momento complicado, así que te agradecemos particularmente. Y no quiero hacer diferencia, pero particularmente al ministro del Interior, porque tiene muchísima carga encima y accedió gentilmente a venir a responder algunas preguntas. Y lo primero que uno ve, que encuentra acá, que consultan es ¿por qué estos militares fueron en un camión con esas características y no en los blindados? Bueno, a pesar de que, como bien se ha dicho acá, de repente a uno no le corresponde la operatividad de la Fuerza de Tarea Conjunta, obviamente estamos muy consustanciados con ese trabajo. Recibimos los informes del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, de los oficiales de la Policía Nacional que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta. Algunas precisiones. Es cierto, así como se presentó, estos 6 hoy día mártires, héroes, me gustaría que se los recuerde así porque es la realidad de las Fuerzas Armadas de la Nación, se encontraban circulando a bordo de un vehículo de las Fuerzas Armadas, un camión Mercedes-Benz. Ciertamente no es un vehículo táctico, no es un vehículo blindado. Ellos tenían la función de realizar tareas de patrullaje en la zona de Arroyito. Arroyito está compuesto por 7 núcleos poblacionales que están unidos por una calle. Ciertamente, como dicen todos, tiene una entrada y una salida en forma de S. Los que conocen el lugar van a entender muy bien. Ese camino de acceso y salida, vamos a llamarle, tiene una extensión, si no me equivoco, de 10 o 12 kilómetros. A mí me informan que este equipo de patrulla tenía como misión hacer esa presencia sin caer en la rutina. Obviamente conocemos los riesgos justamente de exponerse a que uno pueda ser estudiado en sus movimientos y no ser finalmente víctima de un atentado como este. Fueron emboscados, se puso un artefacto explosivo casero activado a distancia por cable con una jeringa y unas pilas de 9 volt, muy común, muy típico de estos terroristas, que fue activado a su paso. Ellos ponen en el camino 3 o 4 explosivos y dependiendo, porque están mirando también el momento donde va a pasar, dependiendo de entre cuál o sobre qué explosivo pasen, lo activa. Este explosivo literalmente detuvo el camión. Si se fijan bien, la parte del motor está totalmente destrozada. Al momento de la explosión, obviamente sus ocupantes totalmente aturdidos, fueron atacados a balazos. 6 de ellos iban en la carrocería con todos sus pertrechos. Los 2 ocupantes de la cabina quedaron literalmente, uno de ellos ya fallecido en el lugar, otro bajó, inclusive llegó a empuñar su arma, pero también fue víctima de balazos. Los 6 que quedaron en la carrocería recibieron 1 o 2 impactos de bala aproximadamente cada uno, algunos de ellos en la cabeza. 2 de ellos presentan heridas de arma blanca en el cuello. Eso es muy importante mencionar. Y desaparecieron sus 5 fusiles, Colt M4, algunos elementos personales. Por las características del procedimiento, por los implementos utilizados, por la zona de influencia, yo creo que para cualquiera resulta indiscutible que esto es de accionar de grupos terroristas. Ahora, discutir la operativa de por qué no se desplazaban en un vehículo blindado o en varios vehículos, como se suele hacer una operativa de patrulla, podemos hacerlo. Yo también tengo mis críticas. Hay que hacer replanteamiento. Se me explica. No hay la cantidad de vehículos que requiere la cantidad de personal que se encuentra asignado en la zona. La Policía Nacional ha proveído a sus efectivos de 3 vehículos tácticos blindados, que inclusive están preparados para antiminas. Las Fuerzas Armadas tienen sus vehículos blindados Bluetooth, son ya bastante antiguos, por cierto. Mi impresión personal es que estos personales fueron absorbidos por la rutina. Hace tiempo que no había un atentado en la zona, en
entre esos núcleos específicamente, fueron estudiados, se encontró un punto de observación donde estuvieron los atacantes apostados para finalmente asestar el golpe. Y nosotros hemos escuchado también explicaciones e informes por parte de los jefes. Pueden satisfacernos o no, pero nuestra presencia junto con el presidente de la República hoy día en el departamento de Concepción, más específicamente en Horqueta, obedeció más bien a levantar la moral de las tropas, muy afectada. Todos estamos de luto, todos estamos con banderas a media asta en este momento, pero debemos superar este momento, no podemos decaer. La Fuerza de Tarea Conjunta debe recuperarse. Y aquí, dicho sea de paso, yo quiero mencionar esto con mucho énfasis. Nosotros apostamos a la continuidad de la Fuerza de Tarea Conjunta porque la estrategia justamente radica a esa presencia permanente de los organismos de seguridad en la zona de conflicto. Por ahí le escuché a Carlos, y discúlpame Carlos, una precisión, porque señalaste tal vez un poco sin conocer mucho cuál es la modalidad, que es un estado de excepción de hace 3 años. Esto no es un estado de excepción, porque en un estado de excepción las Fuerzas Armadas inclusive tienen funciones hasta fiscales y judiciales, que no es el caso, ¿verdad? Por ahí también escuché, y quiero hacer unas precisiones, la Fuerza de Tarea Conjunta fue creada por decreto presidencial, no por ley. Ahora sí, ese decreto presidencial pudo ser firmado por el presidente por la modificación legal que se hace el 21 de agosto de 2013 con la ley 5037 que modifica la ley 1537 de seguridad interna en sus artículos 2, creo que 9 y 56. ¿Qué es lo que se modificó en esa ley de defensa y seguridad interna? Anteriormente en la ley estaba previsto que la defensa nacional, las instituciones, las políticas del país solamente podían ser amenazadas por elementos externos a nuestra nación. Pero con la modificación legal se admite, cosa que es muy real, que esas amenazas pueden venir también de elementos internos. En base a esa modificación legal, que ciertamente el Parlamento la sacó a pedido del Poder Ejecutivo con mucha rapidez, que se crea la Fuerza de Tarea Conjunta. Es esa modificación legal la que está pretendiendo ser modificada en este momento por parte de senadores del Partido Demócrata Progresista. A mí me preocupa que ahora ya cambiaron el discurso, porque el planteamiento inicial era eliminar las Fuerzas de Tarea Conjunta. Ahora muy convenientemente hablan de instalar el debate. Por supuesto que esto ocurre después de la visita de Yussi a los hermanos Morales, después de las declaraciones de la madre de Delio, de los menonitas, del pronunciamiento de la Asociación Rural del Paraguay y otra serie de sectores sociales que piden a gritos que la Fuerza de Tarea Conjunta no se retire del norte porque conocen la realidad. Y es lo que digo por el momento, porque si no voy a acaparar todo el... Enrique, sé que me vas a permitir disentir, porque de eso se trata el debate justamente, ¿verdad? Puedo no estar en la cadena de mando y no ser el responsable de las operaciones que se suceden en el área de conflicto, pero sigo siendo el encargado de la seguridad interna. Hay que separar muy bien, ¿verdad? Nuestra función tiene un nivel político y eso creo que está claro. Pero yo no soy de los que le saca la nalga a la jeringa, Enrique. Y prefiero ser yo el que dé las explicaciones y que ponga la cara y no arriesgar la gobernabilidad democrática de nuestro país. Obviamente que mi figura es la que más se desgasta. Si soy el que está saliendo a hablar luego de cada evento como el de Pero ayer. también, ministro, vos recién cuando empezaste reconocer que se hicieron mal las cosas desde el punto de vista del procedimiento. Yo no quisiera utilizar la palabra reconocer. Yo no quiero entrar en una materia que no es de mi conocimiento acabado. Aquí hay militares seguramente después van a poder ilustrarnos. Hay aproximadamente, si no me equivoco, más de 500 efectivos militares en la zona de conflicto. Era en la zona de influencia del grupo terrorista. Estamos en un país emergente, donde las disponibilidades siempre son mucho menor que las necesidades.
¿verdad? No tenemos. Y no porque el Parlamento o el Ministerio de Hacienda no nos lo quiera dar, sino porque son las condiciones económicas de nuestro país, la cantidad de vehículos blindados que quisiéramos. Pero la otra opción sería entonces no hacer patrulla. Yo no estoy justificando nada. Probablemente se estaban trasladando de algún lugar a otro. A mí me dicen que una patrulla, yo estoy seguro de que no me van a mentir. Yo quiero decir también que este tipo, hoy se le hacía una pregunta a uno de los especialistas cuando estábamos hablando justamente del tema y se le preguntaba al comandante, ¿hay alguna forma de prevenir este tipo de ataques emboscadas? Y la respuesta es no. Es prácticamente imposible. Algunos, obviamente, y como yo también vamos a decir, la inteligencia, manejar información, qué sé yo, manejar fuentes humanas, fuentes abiertas o cerradas que te digan, mire, están preparando la emboscada, una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta. Generalmente la información es muy genérica así. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? No sabemos. Esa siempre, es la información que... Siempre les toma de sorpresa, ese es el punto, ¿verdad? Pero esa es la esencia, porque esa es la esencia... ¿Por qué no están atentos siempre? ¿Por qué bajan la guardia? Aquí sí... No, discúlpame que te diga, y acá los especialistas en todo caso van a decir si estoy equivocado o no. Esa es la esencia y la naturaleza de la guerra de guerrillas. El factor sorpresa es siempre. No van a atacar jamás allí donde los atacados puedan reaccionar o defenderse. Francisco, totalmente de acuerdo. Es la esencia de la guerra de guerrilla, pero hace 10 años sabemos que es la guerra de guerrilla. $5. No, pero allí en la zona de conflicto, Enrique, discúlpame que te diga, pero se mueven docenas de vehículos por día transportando efectivos policiales y militares. Vos vas a recordar que cuando iniciamos nuestra gestión, inclusive había tapas de periódico donde se mostraba la patrullera con unos chalecos antibalas puestos sobre los parabrisas, tratando de alguna forma de blindar el vehículo. Y es lo que se hacía porque no había las condiciones en ese momento, no tenían vehículos blindados. Lo hemos conseguido, no en la totalidad que deseáramos. Yo quiero tomar la frase del discurso del señor presidente, del mensaje del señor presidente, donde dice particularmente, el luto, este derramamiento de sangre, obedece a la determinación del gobierno de enfrentar esta situación como debe ser. Y tal vez va a tomarse con ridiculez lo que voy a decir, pero para mí es bastante básico. Si esos militares no hubieran estado haciendo una base de patrulla ahí, no iban a ser emboscados y no iban a morir, obviamente, ¿verdad? Pero si ellos no hubieran estado ahí, nadie hubiese estado haciendo patrullaje. Yo estoy de acuerdo con que estén ahí. Tenemos que ir a la pausa. Estoy totalmente de acuerdo con que estén. Lo que no estoy de acuerdo es que estén sin sentido de alerta y sin preparación. Esos replanteamientos tal vez tenemos que hacer, Enrique, pero no puede ese argumento servir de base jamás para plantear la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta. La modificación de la Ley de Seguridad y Defensa Interna fue presentada bajo patrocinio, digamos, la elaboración del Ministerio de Defensa. Son ellos los expertos, digamos, en defensa nacional. ¿Vos no tenés participación en eso? Por supuesto que tenemos reuniones periódicas, tenemos centros de inteligencia integrados con diferentes objetivos. Trabajamos con el Nobel Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional. Creo que acá el general Dicera justamente es uno de los que conoce cómo ha avanzado tecnológica y en materia de recursos humanos. Te pregunto, ¿vos te sentás, por ejemplo, mañana por supuesto, a trabajar con los responsables a decir, esto se hizo mal, esto se hizo bien, esto hay que hacer? Tenemos reuniones de evaluación de cómo evoluciona la parte de inteligencia, se me informa, mejor dicho, ¿verdad? Obviamente también le paso esos informes al señor presidente de la República, amén de lo que él recibe en sus reuniones periódicas de comando de jefe. Lo que obedece a la operatividad está bajo el mando del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Acá hay diferentes teorías y yo no soy experto en el tema, pero estoy seguro que hay otras además de las que plantea también el coronel Servín, ¿verdad? Sin embargo, hay una que ha adoptado el señor presidente de la República bajo el asesoramiento en su momento del ministro de Defensa y es la que hemos implementado. La Fuerza de Tarea Conjunta está compuesta por elementos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Por qué no puede quedar fuera de esto la Policía Nacional?
Porque cada vez que ocurre un acto como el de ayer, por ejemplo, ese lugar del atentado se constituye en una escena del crimen que debe ser investigado. La evidencia allí debe ser levantada, procesada, y eso solamente lo puede hacer constitucionalmente la Policía Nacional de la República del Paraguay. O sea, ¿cuál es la participación entonces de la policía? Los militares van al frente de la policía. Mira, ¿qué hace? por más que aquí haya un planteamiento de tipo militar por parte de estos terroristas, ellos siguen siendo delincuentes, buscados por la justicia, Obvio. sobre quienes pesan órdenes de captura, a quienes las fuerzas de tarea conjunta no tiene como misión eliminarlos, sino capturarlos, ponerlos a disposición de la justicia, y la policía, como en todos los otros casos, poner las pruebas o indicios. Por eso es cuando hay un atentado, y eso nos costó mucho tiempo internalizarnos con los hermanos militares, voy a decir. Cuando hay un atentado, después hay que quedarse, y hay que aislar, y hay que recoger las vainillas y ver quiénes estuvieron ahí. Esto no se puede abandonar como una guerra. No, acá esto ya terminó y ya nos vamos. Sin embargo, eso se ha logrado. A raíz de ese tipo de trabajo conjunto, hoy día podemos decir, y ya lo repetí varias veces, que los que atentaron contra los alemanes NATO, atentaron también contra los policías de la comisaría de Yaguareté Forest, porque se levantaron vainillas servidas en ambos lugares que coinciden, que hoy día nos permite decir que hay un vínculo entre el Ejército del Pueblo Paraguayo y el narcotráfico, porque esos policías fueron eliminados por tema de narcotráfico. Así que esta hermandad que se crea con la Fuerza de Tarea Conjunta es necesaria y obedece a la Constitución Nacional. Según su manual, Enrique, ellos reivindican el marxismo-leninismo. Claro, exacto. Al cual se llega en la instalación del poder por la vía armada. Por la vía armada, pero nunca, o sea, porque siempre es Acá el problema no es el marxismo-leninismo, no, es ilegal ser marxista o leninista. Lo ilegal es hacer ese planteamiento por fuera de las urnas y por las armas. Exacto, señor. Así mismo. Sobre ese tema, ministro de Vargas, en el diario hoy estábamos preparando material sobre los vínculos. Si bien esto que dice Carlos, los elementos, ¿qué es lo que puede denunciar la fiscalía? Lo que sí puede hacerse une con flecha, ¿verdad? Sí, y voy a responderte, obviamente. ¿Me permití primero participar en la encuesta? Sí. Yo respondo que sí. Y creo que ese apoyo o respaldo político no se circunscribe solamente a la zona. Vota vía Twitter. Voy a hacerlo también. Y llega hasta el Parlamento. Y ya lo dije y lo voy a repetir. Y todos saben los nombres que seguramente voy a tener que mencionarlos, ¿verdad? Bajo riesgo de ser demandado querellado, lo que para mí sería un orgullo. Porque, ¿qué es lo que plantean? Envíen eso a la fiscalía, denuncien a la fiscalía. La misma fiscalía a la que ellos están recusando o con la que están postergando su audiencia preliminar y sus acusaciones todo el tiempo. ¿A ese juego nos quieren llevar? Yo lo que digo es, y no voy a utilizar la palabra vínculos, porque sé que eso me puede llevar a una responsabilidad penal. Nosotros manejamos información que nos permite llegar a ciertas conclusiones. Obviamente no hay pruebas, obviamente no hay indicios, porque si no estaríamos en la fiscalía. Pero sí estamos obligados como autoridades políticas a exponer esas situaciones para que la propia ciudadanía saque sus conclusiones, porque ahí es donde entra el elemento psicosocial que menciona el general Licera. La gente debe entender por qué. Atiéndanme bien, el 11 de agosto de este año, un senador del Partido Demócrata Progresista plantea la modificación de la Ley de Defensa e Seguridad Interna para eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta. Hoy cambiaron el discurso, luego de escucharle al presidente de la ARP, luego de escucharle a la madre de Delio y luego de escucharle a los menonitas. Ahora dicen, no, en realidad lo que nosotros queremos es debatir. Eso ocurre el 11 de agosto. El 12 de agosto, 24 horas después, ocurre la visita de los senadores. ¿A quién? A los hermanos Morales, que están procesados en el marco del secuestro de Delio Morínigo y están siendo investigados con fuertes indicios. Estoy seguro que van a ser imputados por la muerte de los policías, y no en base a dichos o publicaciones periodísticas, sino en base a pericias que sitúan sus teléfonos celulares en la misma antena en el mismo momento donde murieron los policías. Y si este senador, ¿Quién es Yucio? sí, tanto se preocupara por la supuesta investigación injusta
y proceso injusto que están sufriendo estos hermanos Morales, si esa preocupación fuera real, tenía que haber recurrido al jurado de enjuiciamiento de magistrado o al fiscal. Tráigame, quiero ver qué es lo que tienen contra esta gente. No reunirse en la cárcel con ellos. No reunirse en la cárcel con ellos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y eso nomás yo señalo, y si quieren llamarlo vínculo, llámenlo, pero a mí me parece que es una realidad que tenemos que exponer en la sociedad. Ocurre lo mismo que ocurrió con el exministro y ex senador Rafael Filisola y Lucio Silva, donde existen publicaciones periodísticas y fotografías donde él dice, no, lo que pasa es que él es un luchador social nomás y la fiscalía lo está persiguiendo injustamente. Ustedes saben quién es Lucio Silva ahora, en este momento. Es el más antiguo y más sanguinario de los miembros del EPP. Estaba en su chacra trabajando tranquilamente cuando se dio el secuestro de Mariadita, había declarado Rafael Filisola. Ustedes se fijaron ya los antecedentes de los hermanos Morales. Ustedes ya se fijaron con quiénes fueron procesados los hermanos Morales en su momento. Con Elvio Benítez, por homicidio, secuestro, extorsión, coacción, invasión de inmuebles. Fueron finalmente condenados a una pena de multa, lo cual me llama poderosamente la atención. ¿Y qué es lo que piden las organizaciones sociales lideradas por este concejal departamental? El retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte y la liberación de los hermanos Morales. ¡Oh, qué coincidencia! Para mí no es coincidencia. No, Francisco, eso yo quiero que la gente abra los ojos. Totalmente. ¿Sabes qué yo veo que está pasando? Disculpame, Enrique. Sí. Yo veo que está pasando que cuando se menciona a los hermanos Morales, resulta que el apellido Morales no suena como Osvaldo Villalba, Carmen Villalba. Ellos son los principales integrantes de la red de apoyo logístico en la zona norte del país. Fíjense en sus antecedentes, fíjense dónde estuvieron en esas horas, fíjense en las pericias. A ellos no están presos porque se le ocurrió a la policía y la fiscalía. No, a esto tenemos que agarrarle porque dice que son. Hay pericias. Francisco, a ver, me parece importante lo que estás diciendo. Yo nomás lo que y lo hablamos fuera de micrófono. Hay que definir con precisión quirúrgica quién es quién, porque corremos riesgo de equivocarnos. Eso es lo que estamos haciendo. Claro. Para mí, ¿y sabe qué van a decir, Enrique? No, resulta que ahora los cómplices del EPP o los que hacen los atentados son los senadores de tal país. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que esas coincidencias me llaman poderosamente la atención porque ocurren en este momento. El 30 de septiembre creo que se tiene que estudiar. Sí. Acá, la base operativa, la base de reclutamiento del EPP, se van a enojar conmigo porque me va a tirar su vaso, es la iglesia. Y ustedes no lo quieren decir. No, pero no es no, está bien, claro, con Lugo, cuando fue obispo de San Pedro. No, señor, sí, Lugo, con la comunidad creciente de base. Y la pastoral Claro que sí. social, y la pastoral de la diócesis de Concepción, señor. Y ustedes no quieren decir Lo que eso, pasa es que Francisco. no podemos tampoco decir es la iglesia como institución. Claro. Tal vez el canal utilizado, de donde salen los Jorge Galeano, los Omar Martínez. No hay un ¿sí? solo miembro del EPP que no haya salido de pastoral de la iglesia. Ni uno. Bueno, Cero. ojo que no es lo mismo la pastoral social de la iglesia que la iglesia. Vos no más esa diferencia. No, pero ¿cómo que no? Enrique, déjame de joder. Pero yo no quiero desviar el tema. Jorge. Espera, ¿a dónde voy? Después tenemos un segundo plano, que es el Congreso Democrático del Pueblo. Categórico, yo no tengo ninguna duda. Un planteamiento absolutamente inconstitucional. No, el planteamiento del Congreso Democrático del Pueblo es totalitario. Ellos quieren una dictadura, una junta patriótica donde ellos son la junta patriótica. ¿Quiénes van a elegir? Ellos se van a elegir No, a ellos. por eso estoy totalmente, 100% de acuerdo. O sea, eso no, yo no estoy discutiendo eso, pero son diferentes niveles. Y después tenés de una cantidad de gente que nutre la lucha social, entre comillas, ¿verdad? Gente que dice, bueno, estos son luchadores sociales. Generalmente también hay líderes foráneos para estos desalojos que tuvimos que hacer Sí. acá en San Lorenzo. Vino gente de San Pedro. Exacto. Bueno, pero, y termino con esto, y perdón. O sea, yo entiendo la lectura que ustedes hacen. A ver, yo personalmente creo que la policía tiene que hacerse cargo del tema de seguridad y tenemos que retirar a los militares. No porque pide fulano de tal comunista y terrorista, perdón la grosería, hijo de puta asesino, no. Lo que pasa es que ese modelo ya se probó. Pero ¿Y cuáles fueron los resultados? Pero no tenemos resultados, Francisco. Ahí es donde entra lo psicosocial.
está instalado en la gente que no tenemos resultados. Pero estos números, ministro, los 40 muertos Obedece a una cuestión de enfrentamiento. Sí, pero es que Esto lo dijo perfectamente. Yo te voy a poner un ejemplo. La inteligencia y la fuerza de tarea conjunta es la adecuada, ministro. Estoy seguro que es el camino, porque estamos utilizando las herramientas tecnológicas y los recursos humanos de la Policía Nacional del Ministerio del Interior, que por cierto han dado un salto brutal hasta un certificado en calidad, para trabajar en forma de espejo en la zona de influencia. Tengo que preguntarte esto, Francisco. Tengo que preguntarte esto y disculpame. O sea, yo sé que vos no tenés nada que ver y Carlos, y a todos les pregunto, pero voy a empezar contigo. Francisco, vos sabés que, vos me llevaste, yo conozco el trabajo de ustedes. A vos y otros colegas, Sí, porque sí. si no parece que No, sí, a mí y a otros colegas. Yo te agradezco y es verdad. Funciona maravillosamente, es un centro que hay que visitar, hay que ver. Entonces, según denuncia el diario. según denuncia el Yo diario- hasta ahora, Ah. Enrique, y permíteme porque he leído todas las publicaciones y he escuchado todas las crónicas, se utiliza el término espionaje en forma muy insinuante. Porque hasta ahora lo único que yo deduzco es que hubo una extracción de sábana de llamada, para lo cual no se necesita tecnología. Correcto, pero ¿sabes qué? Ese solo gesto es descalificado. Claro que es descalificador, pero voy a responderte ya tu pregunta en forma anticipada. Si algo se hizo, el sistema Bravo y el Departamento de Inteligencia no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho la Fiscalía lo está verificando hace 3 días. 100% de acuerdo, es que yo estoy seguro de eso. Por eso yo hablo solo de Si García. algo se hizo. Yo no estoy diciendo que se haya hecho, eso está pero- ya en otro campo. o sea, Luis, Eso de retirar gente no es cierto. ¿Vos hablaste, ministro, con Garceto sobre ese tema en particular? No, sobre ese retirar tema en gente. particular no. Sé que se reunió con el comandante. A ver, si me explico para aclarar lo que digo de que no se retiró gente. El CI3 o Centro de Inteligencia Conjunta funciona en 2 lugares. Funciona en sus bases, en Santa Rosa de la Guardia, vamos a ver específicamente el lugar, con personal espejo en el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional para utilizar esa herramienta. Ergo, el personal que trabaja en esas 2 unidades permanentemente se está trasladando de un lugar a otro, ¿verdad? Así que eso del retiro de personal, discúlpeme, no lo comparto porque estamos monitoreando totalmente eso y todo el tiempo está ya el personal trabajando. Mira, yo creo que, no digo para cerrar, pero creo que es lo más importante en este tema del supuesto espionaje. El mensaje del presidente de la República fue clarísimo. muy bueno. Yo coincido. Esto no puede ocurrir, debe ser investigado a fondo y los responsables deben pagar. Así mismo. Ministro, esa foto que mostraste, ¿podés mostrar ahora? Sí, por supuesto. Y tiene que ver justamente con lo que se pregunta en la encuesta. Yo quiero que la cámara te enfoque, quiero que enfoque bien. Hay imágenes que registran o dan cuenta de ese apoyo político. Probablemente muchos de los televidentes vieron ya estas fotos que voy a mostrar. Aquí tenemos, no sé si se va a llegar a ver, Sí, deja quieto ahí, vamos ahí está. el concejal departamental Elvio Benítez. El que está encerrado en círculo es este famoso doctor Silva, médico que estuvo adiestrado en Cuba, en Venezuela también. En la foto siguiente se le ve al mismo doctor sentado entre el actual intendente Mario Ferreiro y Camilo Suárez. Y al final la foto más grave. Este médico en una foto que es elocuente brindando adiestramiento militar. Y creo que hubo, lastimosamente no tengo a disposición, material de video hace unos años que daba cuenta de esa suerte de formación de orden cerrado en una escuela. Estamos hablando de chicos de 7 y 8 años. Estamos hablando de 7. Después están los videos a los que siempre recurrimos porque yo creo que ilustran en demasía ese apoyo político. Esos videos donde aparece Omar Martínez con el actual senador Sisto Pereira, ¿verdad? Con Jorge Galeano, uno de los líderes de la movilización campesina, entre comillas, que duró 23 días aquí en el microcentro de nuestra ciudad. Jorge Galeano, quien fue justamente nombrado en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Por el senador Sisto Ferreira. Ahora, ministro, con Todos todo aparecen en una misma escena, Ministro. en un video previo al secuestro de Cecilia Cuba. y con todo eso que exponemos, que hoy igual... Esto no constituye prueba, No, está bien, pero... pero da cuenta de ese amplio
espectro político y esa amplia coordinación, Francisco, que yo- buscan afectar la gobernabilidad democrática de nuestro país, Sí, finalmente yo tumbando el coincido gobierno. contigo en el tema del Congreso Democrático del Pueblo. Porque Yo te recuerdo No, que ese asesino, porque es un asesino, Sí, sí, sí. era intendente, o sea, no, intendente municipal, no, ¿verdad? claro, este es concejal, pues. Y tenemos muchísimos casos de intendentes y No, concejales municipales yo- hoy yo- día procesados y hasta presos. a ver, Francisco, si me entiendo, porque no quiero que me malinterpreten, porque yo entiendo la situación de crispación que hay, entonces se presta mucho a malinterpretación. A ver, yo creo que, y lo dije en la radio y lo digo todos los días de la vida, el Congreso Democrático del Pueblo es una organización totalitaria, y yo creo que el EPP es una organización totalitaria que ambas organizaciones coinciden, no sé si tienen vínculos, pero coinciden en un programa totalitario marxista-leninista. Y te doy la derecha, y trabajan en diferentes Bueno, espectros ahora, con un mismo y único objetivo. está bien. Ahora, el hecho, Francisco, de que haya fotos, para mí, sinceramente, es flojo. O sea, Pero es lo que te estoy diciendo, si tuviera algo más que esto, Ajá. o esto significara algo más, estaríamos en la fiscalía presentando No, por una eso, por denuncia. eso. Pero este tema, como lo dijo otra vez, lo dijo el general Licera, se está librando en el campo psicosocial. La comunicación, lastimosamente, se volvió el área de comunicación el campo de batalla Es el en campo este de batalla. momento, y nos obliga a pelear también en pero esa 100% área. de acuerdo. Entonces yo tengo que recurrir. O a sea, vos esto. mencionás esto, ministro, porque por un lado están estos resultados en el norte, ¿verdad? Y por otro lado está este escenario. ¿Ustedes por qué recurren a mostrar esto? Para que la gente que interprete qué Porque cosa. esta coordinación bastante efectiva del sector armado, sector de apoyo logístico, sector político y comunicacional, nosotros no podemos dejarle arco libre a esa parte de la batalla. No, Y a mí me toca, porque ejerzo, digamos, a nivel político, la conducción de la seguridad interna de este país. Yo no puedo acusar a nadie, ni digo que hay vínculos, pero muestro cuestiones que a mí me parecen muy sospechosas. Y que lo único que buscan en este momento específicamente es el retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte. ¿Por qué? Para que ocurra lo que acaba de decir el coronel Servín, que impere la anarquía y la desgobernabilidad en esa área. Finalmente, terminando en un argumento sólido para solicitar el juicio político del señor presidente yo de la creo, República. Francisco, yo te voy a decir una cosa mía personal y les pido disculpas un minutito y después, Carlos, yo te quiero preguntar algo. Yo personalmente, Francisco, me he opuesto desde el día 0 hasta hoy a esta ley, pero no porque esté a favor del EPP, sino porque estoy en contra. Porque también desde Cecilia Cuba hasta ahora, no, desde Mayadí Bordón, yo lo que creo es que hay que aniquilar al enemigo. Lo que estoy viendo es que con este sistema nos lo estamos aniquilando. Entonces yo tengo derecho a decir, señores, este sistema no nos permite aniquilar al enemigo. Hay una cuestión, me permite, Enrique, y voy a traer a colación, una vez me dijo un colega tuyo, me acuerdo cuando iniciamos este gobierno, salíamos de un acto, creo que era en la gobernación de Caguazú, y un periodista me acerca al micrófono, ministro, están perdiendo 11-2. ¿Cómo eso le digo yo? Y sí, porque en la Fuerza de Tarea Conjunta le eliminaron a Bernardo Bernal Maíz y a Claudelino Silva. Y el EPP ya le mató a 11. Pero le digo, espera un poco, tu planteamiento es muy injusto. Ellos salen a matar, nosotros no salimos a matar. Nosotros salimos a hacer lo que manda la ley, capturar y poner a disposición de la justicia. Por más que queramos, eso es inconstitucional. La única forma de neutralizar debe serlo en el marco del ejercicio de la legítima defensa. Esa es la única forma. Y por eso, Enrique, también tengo que hacer mención. El otro día, cuando el senador Pedro Arturo Santa Cruz exponía los fundamentos de su planteamiento para la modificación de la ley y la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta, agarró y expuso los 7 secuestros, las 40 y pico muertes, los no sé cuántos ataques. Pero se olvidó de los 79 detenidos y los 19 abatidos mostrar. ¿Por qué? Porque quiere mostrar una versión sesgada para confundir a aquellos que tienen que decidir. Y eso yo no lo puedo permitir. Tenemos que cerrar. ¿Por qué lo que dijiste hace rato y mencionaste al presidente de la República? ¿Por qué actúa con mayor ensañamiento hoy el EPP? A diferencia de otros gobiernos, digamos. Hoy Porque justamente y creo que voy a ser secundado en esta mesa, porque este es el gobierno que decidió enfrentarlo
inclusive con los recursos militares, porque le pusimos un ejército enfrente. Y obviamente, en una situación de enfrentamiento, no digo que las bajas sean algo normal, yo no quiero que sea así, pero hay muchas más posibilidades. Voy a decir una obviedad, si no había militares en el norte, pues no iban a haber bajas militares, obviamente. Esa desmotivación tiene que ver mucho con el trabajo de la prensa y las críticas de los sectores sociales. Por eso es que yo vuelvo y digo, tengo que trabajar sobre esta coordinación política. Por último nomás, pero yo percibí, por lo menos en las redes, más indignación contra el ministro de Vargas que contra quienes cometieron el Pero es que porque la gente no sabe que el ministro de Vargas no está en la cadena de mando. Pero una cuestión, y le escuché decir ayer a alguien, obviamente es la figura más desgastada porque es la más expuesta, para despersonalizar un poco, y ha ocurrido también en otras situaciones. Pero no vamos a decaer, vamos a seguir dando la cara las veces que sea necesario y vamos a estar ahí. Y no solo porque tenemos la confianza del señor presidente, sino porque creemos que estamos en el camino correcto. Ministro, gracias. Gracias a todos. Carlos, gracias Luis, gracias Edgar, gracias Francisco. Okay, muy gracias amable. a ustedes. Hacemos la pausa acá en Caracruz, venimos enseguida.